Vamos a ir y cerramos nuestra serie. Un libro más que el Señor nos permite concluir. Y el Señor ha sido bueno porque en cada libro nos ha hablado de una manera específica, singular, general. Y creo que podemos seguir siendo edificados aún en estos últimos versos. Entonces, les invito, continuamos con la serie de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 13 al 20. Y el título de esta predicación es Consuelo de la oración, el consuelo de la oración. ¿Ya lo tenemos todos ahí, mis amados? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, hoy este rebaño, esta congregación, se une a una oración, a una petición. Deseamos ser guiados por tu Santo Espíritu a toda verdad. Sabemos de que hay cargas, Dios. Sabemos, Señor, de que hay un sinnúmero de pensamientos, Señor, ahora en nuestra mente. Sabemos que hay incertidumbres. Sabemos también, Señor, que hay victorias, Señor, y momentos de felicidad. Pero hoy te rogamos, Señor, de que todo esto no impida, Señor, de que seamos edificados por tu sabio consejo. De que, Señor, lo terrenal y lo efímero sea desechado de nuestras mentes hoy, y que por medio de tu palabra seamos más santos, seamos mayormente edificados. Hoy asístenos en entendimiento a cada uno de nosotros, que sin importar la edad, sin importar el intelecto, sin importar, Señor, cuánto tiempo de madurez cristiana tengamos, seamos por igual edificados, llevados a tu verdad. Ayúdanos, Dios, a cada uno de nosotros a entender. Habla a cada uno, exhorta a cada corazón. Que tu palabra pase, Señor, por nuestro corazón como espada de 2 filos y permita de que nuestra vida cambie. Permita, Dios, de que nuestra mala manera de vivir cambie, que haya un arrepentimiento genuino y que como iglesia, Dios, en este momento especial de adoración, nosotros exaltemos tu nombre por encima de todo. Guíanos, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, mis amados, hemos de ser consolados por el poder de la oración. Nosotros acordamos y tratamos de traer a nuestra memoria en esta mañana algo. Este grupo de creyentes, ¿qué era? ¿Recuerdan qué eran? Eran cristianos que eran perseguidos en Jerusalén, eran muchos pobres, habían otros que habían tenido que huir a lugares lejanos, lejos de Jerusalén, y sabíamos que necesitaban consolación, ¿cierto?
ser maltratados por sus jefes, por sus amos, por los hombres ricos. Y ciertamente, identificándonos con ellos, todos pasamos aflicciones, ¿no? Todos tenemos incertidumbres, todos somos afligidos de muchas maneras. Así que Santiago da la solución a este problema nuevamente, de la forma más espiritual posible. Sí, mis amados hermanos, espiritual. Somos bien espirituales en la iglesia y vamos a procurar lo espiritual. Así que, ¿cuánto más nos enseña aún a saber qué hacer cuando hay alegría en nuestro corazón también inclusive? Hermanos, podemos hacernos dos preguntas. ¿Estamos afligidos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos felices? ¿Qué hacemos? Y miren que esta pregunta debemos hacerla antes de abordar el texto. ¿Qué hacemos cuando estamos afligidos? ¿Qué hacemos cuando la incertidumbre llena nuestro corazón? Cuando nos sentimos perseguidos y infelices, ya sea por enfermedad, ya sea por nuestra familia, ya sea por nuestra condición espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Estamos felices? ¿Qué hacemos con nuestra felicidad? ¿Qué es lo que nos dirige a hacer cuando hay gozo en nuestro corazón? Así que, empezando por el primer texto, el primer versículo, Santiago responde estas preguntas de una manera clara y concisa, directa. No da muchos rodeos. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante himnos en otras traducciones. El cristiano ciertamente nunca vive o no siempre vive en la cumbre de la fe. Es decir, todo está perfecto. Yo estoy pleno en el Señor. No es que vivamos una vida de perfección. Prometer una vida de perfección sería una mentira de mi parte, de cualquier predicador y de cualquier cristiano. Cristo nos dice que seremos perseguidos, que sufriremos, que tendremos tribulación. Así que tener una vida perfecta en la fe no es el caso. Pablo precisamente muchas veces incita al creyente a regocijarse. Y cuando Pablo hacía esto, no lo hacía desde un spa o desde su casa, lo hacía desde la cárcel mayormente. Porque sabía que el creyente debe regocijarse y buscar plenitud. ¿Por qué? Porque tendrá o encontrará dificultades. Dificultades físicas, dificultades mentales, dificultades personales, dificultades financieras, dificultades espirituales o religiosas. Cuando alguien está deprimido y triste, ¿qué hace? Intenta, ¿no? Intenta ser feliz. Desea hacer un esfuerzo por sentirse gozoso, pero lo encontrará verdaderamente difícil por su propia cuenta. Por eso Santiago aconseja valiosamente a orar. La fuerza en la vida del creyente nunca vendrá por un mismo querer o empuje. Dios otorga la fuerza necesaria para que por medio de la oración el hombre descanse de su carga. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque saben, mis amados, orar no es que sea una varita mágica. Orar es depender constantemente de nuestro Dios y dejar todas nuestras cargas en Él. Hay enfermedad, Señor, toma esto y encárgate tú. Hay problemas en nuestra familia, Señor, toma mis hijos, toma mi esposo y esposa, toma mis problemas financieros, yo dependo de ti. Y si yo lo hago, convencido de esto, descansaré. Pensemos, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos cargas laborales y otro las toma, ¿qué hace uno? Descansa. Dice, ya no me tengo que preocupar por responder, por pensar en Él. Así mismo pasa con las cargas que he escrito anteriormente. El Señor las puede tomar y nos puede aliviar mientras esperamos una pronta respuesta. No por nada Pablo le indica a los tesalonicenses, una comunidad que era perseguida, tan perseguida que deseaba que el Señor viniera. Ellos estaban cansados de ser torturados, de ser quemados, de ser perseguidos.
Y ellos decían, Señor, quiero que vengas pronto. ¿Cómo va a venir el Señor? Decían ellos. Preguntaban a Pablo. ¿Y qué les dice Pablo? Cuando deseaban ver a su Señor morir, oren sin cesar. Si solo oran, el que puede ayudarles ejerce su don divino en nuestra fe, en su fe, y les perfeccionará. Recordemos que aunque la prueba esté presente, nuestra fe no debe menguar, sino debe crecer. Y nuestra fe muchas veces es frágil. Muchas veces la fe ante la dificultad, ¿qué pasa? Cae en segundos. Pero ¿saben? La prueba perfecciona la fe. Es decir, por medio de nuestra dependencia completa al Señor en oración, nuestra fe es perfeccionada. Porque recordemos que es la fe, la certeza de lo que no vemos. Y eso seguramente es una respuesta que no vemos. Pero ¿de qué dependemos? De la obra misteriosa y gloriosa del Señor para nuestras vidas. Y ahí es donde la fe se fortalece. Dependo del Dios que no veo, pero sé que existe y sé que gobierna todas las cosas. El hombre y la mujer que no actúa en oración y no depende en oración del Señor, ¿qué va a pasar? Obviamente no va a haber ese Dios glorioso. Obviamente su fe, en vez de ser perfeccionada, va a ¿qué? A vibrar, a moverse de un lado al otro. El que esté firme, mire que no caiga. Y ciertamente la oración es el medio para estar firmes. ¿Por qué? Mis amados hermanos, en nuestros problemas, capaz nuestra familia no está cerca. El único que conoce a profundidad nuestra circunstancia es Dios. ¿Quién más puede escuchar nuestros llantos, aunque no sean visibles? Nuestro corazón de verdad clama por respuestas, como estos creyentes. ¿Qué acto de fe puede ser mayor que este? El sentarse y orar y depender del Señor profundamente y decir, Señor, solo tú tienes la respuesta. El creyente que no posee tal hábito está en una oscuridad tan grande que cuando no vea resultados caerá en esa oscuridad de una forma más profunda y sin oportunidad de salir. Cada vez le será más difícil descansar en el Señor. Este es el creyente que ya duda en la oración. Este es el creyente que dice, abro la Biblia pero no veo nada en mis respuestas. Este es el creyente que dice, ¿será que vale la pena ser cristiano? ¿Será que vale la pena seguir viviendo para el Señor? Mis amados, cada reunión de oración que tiene la iglesia es para eso. Sepan que cuando nos sentamos y nos reunimos a orar el miércoles, los sábados, es para que su fe sea perfeccionada, no desmerite sus espacios. ¿Saben? Hoy oramos aproximadamente 15, 20 minutos. Yo le pregunto a mi amado hermano, cuando usted come solo eso. Comemos toda la semana, ¿no? Buscamos fortalecernos durante toda la semana. Necesitamos comunión con el Señor cuanto antes podamos para fortalecer nuestra fe. No sea que venga el viento y arrase nuestra casa. No sea que la dificultad venga y nuestra firmeza es como la de la arena. Cada reunión de oración es específicamente para eso, para descansar en el Señor, para buscar ser reconfortados entre semana, porque sabemos de que aunque es el día del Señor, es poco el tiempo y necesitamos más. Yo le pregunto, si esta pregunta que da Santiago al comienzo, ¿está alguno de vosotros afligido? Usted la puede responder como, hago oración. Sepa que puede responder y decir, sí pastor, mi fe es fortalecida cada semana. Pero si usted responde otra cosa, no, pues yo lloro, está bien, no pasa nada, estamos aprendiendo en el camino del Señor.
No, es que yo me deprimo. Es que yo me canso de la fe. Sepa, mi hermano, que necesita esos tiempos de oración. Necesita fortalecer su fe semana tras semana. Y si usted no puede crear ese hábito en casa, créelo en la iglesia del Señor, junto con la comunidad, porque esto que se dice a los creyentes de Jerusalén y a esos que están esparcidos por el mundo, se le dice a la comunidad, no se le dice a personas individuales. Cada uno no tenía una copia de su propia carta de Santiago. Todos, absolutamente todos, estaban en constante oración como cuerpo de Cristo. Y esta es la primera exhortación que podemos tener en esta consolación. Seamos iglesia en estas instancias de aflicción. No se quede solo en su casa afligiéndose, dependa también de la oración de los demás. Y ya abordaremos eso más adelante de una manera más profunda. Además de la aflicción que nos dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago habla del gozo. Ya pudiéramos nosotros sonreír y decir que todo está bien siempre, o que sabemos plenamente considerar las formas santas para expresar nuestro gozo. Pero saben, mis amados hermanos, a veces la manera de expresar nuestro gozo es lo más lejos de la iglesia, lo más lejos de la comunión de los santos. A veces nosotros tenemos etapas de crecimiento financiero, espiritual, emocional, personal, y todo eso se disfruta lo más lejos de la iglesia. Santiago nos está diciendo cómo sentirnos gozosos. Los periodos de gozo vienen después de la tristeza, precisamente. Si llegáramos a tener un momento de bendición, Santiago nos da un consejo útil y totalmente práctico para la vida cristiana, individual y corporativa, como comunidad. Si alguien está descansado en el Señor, regocíguese como es debido, cante himnos de alabanza. ¿Alguna vez habíamos pensado esa manera de expresar nuestra felicidad? Esta es una invitación a cantar, y ciertamente es una invitación que acoge a todos. Debe ser practicada de una forma idéntica a todos los creyentes, y eso solamente sucede en la casa del Señor. Mi amado hermano, créame que yo he visto gente feliz de cantar en un bar. ¿Se siente feliz? Y yo no me voy a comparar como cristiano con un bar, con algo tan ordinario de esa manera. Yo me comparo con lo excelso, yo me gozo con el Señor y con su verdad, decíamos en esta escuela dominical esta mañana. El conocimiento de Cristo es lo que me permite precisamente disfrutar de la plenitud de su adoración. ¿Qué es un himno, mis amados? Un himno es una composición poética o musical cuyo objeto es exaltar a una persona, celebrar una victoria u otro suceso memorable y expresarlo con júbilo y entusiasmo. Amados, ¿cuánto hemos despreciado la forma en la que la iglesia exalta a Dios de una forma reverente y solemne? Porque, ¿saben? No hemos entendido que es un espacio para evidenciar nuestro gozo. Porque no hemos entendido que Dios nos ha indicado de que es la mejor forma de expresar no solo nuestro gozo, sino también nuestra alabanza por lo que Él es y ha hecho. Los escritores de los Salmos nos enseñan cómo hacerlo. Ellos mantienen su gozo y felicidad dentro de un marco adecuado de reverencia. Al día de hoy, la tecnología, la modernidad, ha convertido a los creyentes ¿en qué? En un pueblo que escucha pero no canta. A veces los momentos de alegría es más ver que un momento en donde hay un concierto, en donde yo me siento entretenido, pero nunca hacer parte de la congregación cantando verdades bíblicas. Esto no trae gozo a muchos creyentes.
es que damos la gloria a Dios, el honor, la alabanza que le corresponde, pero en solitario podríamos hacer esto. Santiago no invita solo al creyente a vivir su aflicción o gozo en soledad. Él sabe que no hay mayor consuelo que ver cómo Dios es exaltado por todos aquellos con los que Él ha sido fiel. Mi amado hermano, ¿usted estima el tiempo de himnos? Es importante que empiece a dar un valor especial a cada momento de adoración y proclamación del Evangelio por medio de las verdades bíblicas cantadas por todos nosotros. Los himnos nos llevan a pensar en el Evangelio precisamente. El pastor Timothy Keller, en su libro Moldeados por el Evangelio, expresa lo siguiente: el Evangelio destruye el orgullo porque nos dice que estamos tan perdidos que Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero también destruye nuestro miedo porque dice que nada de lo que hagamos nos apartará de su amor. Amados, cantar himnos en comunidad no es para sentirnos bien, frescos, alentados por el ambiente. El cantar himnos nos recuerda como comunidad que hemos sido rescatados, que el gozo que experimentamos no proviene de nuestras obras, sino de su amor. ¡Cuán grande es Él! Eres la fuente de vida eterna. No soy yo, sino Cristo en mí. En Cristo está mi salvación. Solo de Jesús es la sangre que puede salvar. Sublime es la gracia que un Salvador, que a un pecador salvó. Amaremos esa cruz que es nuestra gloria. Iglesia, nuestro gozo al final no será nuestro problema resuelto, no será nuestra sanidad de nuestra enfermedad, no será nuestra estabilidad financiera y emocional, porque esto hace parte de la vida terrenal y puede cambiar en un futuro. Lo que nunca cambiará, y la felicidad verdadera del creyente que nunca va a cambiar, lo que siempre debe ser nuestro gozo, es: Jesús murió por mí y me dio vida eterna. Y eso debe ser lo que debe cambiar en nuestra iglesia al día de hoy. Gócese por las verdades que cantamos, porque hablan su historia y mi historia. Hablan su realidad y mi realidad. Y esto no es algo triste, es algo sublime, hermoso y gozoso. Porque cada vez que pienso en lo bueno que Dios ha sido conmigo, cada vez que tengo motivos para regocijarme, Santiago me indica que tenemos una mayor razón para sentirnos gozosos. Porque Santiago entiende que nuestra condición y felicidad va a cambiar rápido. Porque capaz estos creyentes de Jerusalén, capaz habían salido de la persecución, pero en cualquier momento vendría cualquier pagano y los atacaría. Santiago dice: si tienen gozo, sigan aferrándose a su verdadero gozo, por medio de cánticos como congregación, y canten el verdadero gozo. El Cordero vino a darse por ti y por mí. Que no tenemos instrumentos. ¿Cuál es su gozo, mi amado hermano? Es el contenido de cada letra. Que el hermano Marlon y yo desafinamos, ahí no está su gozo. Está en la verdad explícita, cantada por la iglesia, hablando de su redención. Así que la pregunta nuevamente es: ¿está alguno entre vosotros afligido? Oremos. ¿Está alguno feliz? Cante alabanzas. Continuamos con los versículos 14 y 15. Y nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Los versículos siguientes nos hablan de la oración y la fe.
Son bien conocidos por muchos, pero comúnmente mal interpretados. Pero no debemos ir mucho más allá del contexto que nos da Santiago para entenderlos claramente. ¿Está alguno de vosotros enfermo?, dice Santiago. Y si lo dice es porque es posible que hubieran creyentes debilitados físicamente, con enfermedades visibles o tal vez internas que no se sabía qué pasaba. Y estos creyentes posiblemente necesitaban ayuda médica urgente. Esto que dice Santiago no es para que lo tengamos de pronto si toca orar por un enfermo. No, estos enfermos pronto estaban a morir. No sabemos si tenían una enfermedad inexplicable para ese tiempo, pero simplemente estaban mal. Pero como cristiano, ¿qué debería hacer la comunidad? Llamen a los ancianos de la iglesia, responde Santiago. Y el anciano es un representante de los creyentes, hombres que ejercen liderazgo y supervisión a la iglesia, y en la mayoría de los casos eran los pastores que pastoreaban el rebaño. Así que la iglesia debe considerar a los hermanos que dirigen a la congregación para orar por sanidad, por aquellos enfermos que necesitan su acompañamiento y ánimo. Y mis amados hermanos, ustedes tienen acá a estos hombres. Los ancianos que nombra Santiago oran y ungen con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? El énfasis de todo esto recae en la oración, no en otras cosas. El hecho de ungir con aceite es algo secundario, es decir, no es indispensable, mis amados. Lo que nos indica el aceite es un acompañamiento simbólico en la oración. Para aquellos tiempos, ¿qué era el aceite? ¿Saben? Al día de hoy, yo he estado literalmente en comunidades cristianas donde pareciera que el aceite fuera una pócima mágica. Que si no se pone aceite no hay sanidad. Yo he visto iglesias donde echan chorros de aceite, como si esto fuera un ungüento mágico. Que falta de entendimiento en la palabra. ¿Por qué, mis amados? Porque para ese tiempo el aceite de oliva era medicinal. Tenía cualidades curativas para los creyentes y para los incrédulos. No como un ungüento al día de hoy mágico. De verdad se ponía sobre heridas y funcionaba de muchas formas. ¿Por qué lo usaban los cristianos? Porque era un simbolismo del poder sanador de Cristo Jesús. Si creen que el aceite tiene cualidades curativas, imaginen el poder del Señor. Y eso era lo que hacían entender a los enfermos. Sepan que usted va a ser sanado por el poder mayor del Señor. No por cualquier aceite, sino por el poder del Señor. Era un simbolismo nomás. Las palabras de Santiago no deben usarse como un mandamiento de que deba ungir a los enfermos cada vez que ora por un enfermo con aceite. Pastor, venda el aceite. No, mis amados, no me esperen con aceite, aunque entienden el simbolismo. Ahora saben la verdadera realidad. El poder no está en el aceite, está en el poder de Jesús. Porque recuerden que tenían que hacer una pedagogía interesante en ese tiempo para enseñar el poder de Cristo. Nosotros ya no necesitamos esa pedagogía para entender que Dios tiene poder para sanar. Y no es dependiente de lo que usemos o no. Jesús mismo no lo usó en su ministerio. Tampoco los apóstoles muchas veces sanaron y no sanaron con aceite. Así que no es un mandamiento usarlo. Acá se enfatiza la oración. Lo demás es secundario, no es indispensable. Porque al día de hoy, precisamente, por no decir todos, la mayoría de los creyentes desconocen que este era el contexto. Así que esa pedagogía no es necesaria. Pierde el efecto, el significado del simbolismo. Y aquí es donde empezamos ahora sí a hablar de sanidad. Si oramos confiando en el poder del Señor en nuestra aflicción, nos dice precisamente el texto, y la oración de fe salvará al enfermo. La oración hecha con fe sanará.
Y muchas veces he escuchado a hermanos decir, es que en la iglesia no se cree en la sanidad. Pero ¿cómo no creeríamos en el poder soberano de un Dios que ha creado todo y tiene el poder creativo para decir y se hace? Los ancianos, cuando son llamados al lecho del enfermo, derraman oraciones a favor de este enfermo, pero hay algo que se ha malinterpretado. ¿Y qué es, mis amados? Cuando se habla de fe, se habla del poder sanador y salvador del Señor. Muchas veces se lee mal este texto y la oración de fe sanará al enfermo. Y se piensa que es una oración salvífica, pero esta oración la hacen los ancianos, no el enfermo. Santiago no está hablando de que el enfermo está orando y que eso lo va a salvar. Está hablando de la oración del anciano, no del enfermo. Y el anciano es el que tiene fe para confiar en el poder sanador del Señor. Imagínense orar sin fe. ¿Qué esperaríamos? El énfasis del contexto de este texto es todo el tiempo la oración y cómo es impartida en el cuerpo de Cristo. Así que yo confío en que Dios puede hacerlo, mas no porque confíe en Dios lo hará. Los ancianos oran con fe creyendo en el poder de Dios, mas no piensan de que va a haber una sanidad instantánea, que es lo que muchas veces se predica. Los ancianos, los pastores que oren por los enfermos, no confían en su querer, sino dependen y confían totalmente en Dios. Esto es fe. Dios es quien otorga la sanidad a voluntad. Y bien sabemos que no siempre lo que pedimos puede ser respondido según nuestro querer. Y muchos dirán, pero pastor, tiene usted que querer. Y es cierto, si yo oro por un enfermo, yo quiero que él sea sano. Pero yo quiero, pero no es lo que yo quiero, sino lo que mi Padre otorga. Nuestra oración de fe no es un compendio de palabras mágicas donde yo declaro y decreto sanidad y así es, y que se dará inmediatamente sanidad, sino que son el acto de dependencia en donde confiamos y exaltamos a Dios por su poder. La fe no está en que Él cure primeramente, sino en que Él puede hacerlo y Él lo hará si así lo quiere. Pensemos en un momento en Cristo en la cruz, en su padecimiento, ¿no? ¿Acaso Cristo no dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa amarga, pero que no se haga no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Y muchas veces nuestra oración es, Señor, lo que yo quiero y lo que yo quiero. Y en esto descansa la fe del creyente orando. Imaginemos a estos ancianos orando con fe. Imagínense que yo siempre les garantizara de que si yo oro con fe va a haber sanidad. ¿De qué depende eso? Del Señor. Yo solo tengo fe en que Él puede hacerlo, pero depende del Señor. Así, al confiar en que Él puede hacerlo, Dios proveerá la sanidad si está en su voluntad concederla. Pasa que muchas veces se habla de este texto como una oración de fe, es decir, la famosa oración del pecador, en donde aceptamos a Dios como Salvador, pero no es así. Esta es una mala interpretación del contexto completo, hablando desde los ancianos y de cómo ellos aplican la oración a los creyentes en sanidad. Y continúa en ese mismo contexto, y si hubiere pecado será perdonado. Y ahí no está hablando solamente de los creyentes, está hablando también de incrédulos. Entendiendo que el anciano ora y no el enfermo, nos da a entender que no es una oración salvífica porque nadie ora por otro y se salva. La salvación es individual. Pero es verdad que en todo acto de gracia, en lo físico, también debe estar lo espiritual. Jesús mismo entendió esto de una forma más directa en Marcos 2, 5, 9 al 11. Y nos dice, tus pecados te son perdonados.
Y poco después dice, levántate y anda. ¿Quién perdona pecados? Dios, no el anciano. ¿Quién pide por la salvación? Precisamente es Dios, y confiamos en que Dios puede salvarlo, pero nunca depende de la obra humana, sino de una obra sobrenatural, divina. Nadie puede decir lo que Cristo hizo acá. Yo puedo perdonarles pecados, mis amados, y pedir perdón por ustedes. Y esta es la mala interpretación que tiene la Iglesia Católica al día de hoy, precisamente. Jesús sana el alma y el cuerpo para hacer del hombre un hombre completo. Así que no hay peor bendición, escuchen esto, peor bendición que ser sanado para ser corrupto y llevado a perdición eterna. Por eso nuestra oración siempre debe estar a favor de un enfermo, pero no solo debemos orar por su sanidad, sino también por su salvación, si es el caso. Buscando que Dios otorgue tal misericordia como con aquel paralítico en manos. Este es el contexto real de este texto. Y es un consuelo para el creyente no depender de su querer, porque su querer es engañoso. Porque su querer evita precisamente la prueba que tal vez el Señor deja para que dependa de Él. Sabemos que la enfermedad no es causa del pecado siempre, pero puede ser que en este caso, en el momento de la sanidad, el enfermo deba estimar cómo ha sido su manera de vivir. Mi amado hermano, si yo voy y oro por un hermano que tal vez tiene problemas en sus pulmones, tal vez deba estimar si fumó, si no se cuidó como debía en su pecado. Y hay cosas que traen a largo tiempo, a largo plazo, hablemos así, la causa del pecado, la consecuencia del pecado que es muerte. Y no solo muerte eterna, sino muerte física. Muchas veces la manera como vivimos es precisamente el resultado de nuestra mala manera de vivir. Y eso nos hace pensar que debemos orar no solamente por sanidad, sino por salvación. Así que tenemos que orar para que haya dependencia del Señor en ese enfermo que tal vez ha sido llevado hasta ese punto. El enfermo debe considerar si su enfermedad es un adelanto de su eternidad, puesto que no ha llegado ahí por propósito divino. Y así como Job está siendo formado, está siendo santificado, no por su propia desobediencia muchas veces, pero a veces sí. Así que esto es lo que nos quiere decir el texto, la oración de fe al enfermo. Y el Señor le levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Mi amado hermano, no llegue como un salvador a orar por otros. Llegue como alguien que de verdad entiende las circunstancias físicas y espirituales de él. Yo he orado por muchas personas no creyentes, pero mis amados hermanos, ellos solo buscan sanidad, señales. Necesitamos realmente, yo prefiero que alguien muera en una camilla, pero con Cristo, a que viva, pero sin Cristo. Por eso debemos darle este énfasis a esta oración. El enfermo debe considerar si su enfermedad es por causa suya o por causa de la prueba del Señor para su santificación. Traigámosle eso a su mente. Debe examinar su vida. Acá los ancianos no solamente tienen fe para orar por el enfermo, sino se preocupan por su salvación. Versículo 16 nos dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y es curioso porque esta parte de la oración eficaz del justo puede mucho solo se une a los anteriores versos de sanidad, pero no se unen a lo anterior que acabamos de decir en este mismo verso. Confesaos las ofensas los unos con los otros. La confesión de pecados y el orar los unos por los otros
son elementos importantes en el ministerio curitativo de la comunidad cristiana. Cuando se quita el pecado, el poder de la oración es eficaz de una forma asombrosa. Y el verso nos invita a 3 cosas: confesar, orar y curar. El pecado que no es confesado obstruye el camino de la oración a Dios y se convierte en un obstáculo en las relaciones congregacionales. Mi amado hermano, no hay nada peor que un hermano que tiene odio o rencor con otro, porque sepa que su oración muy poco probablemente va a ser escuchada por el Señor. No hay nada como un hermano que tenga rencor en su corazón con otros, que quiera todo el tiempo tener conflicto, y Santiago nos ha hablado bastante sobre eso. ¿Acaso eso no obstruye el deseo de orar? ¿Acaso eso no obstruye el deseo de curar? Muchas veces nuestro pecado no debe ser confesado solo a Dios, sino a las personas afectadas por nuestro pecado. Debemos pedirles perdón, porque la oración del justo puede mucho. A eso unarlo, no a la sanidad, sino a la manera como usted restaura su iglesia, su congregación y su familia. Hermano, ore porque la oración del justo puede mucho y Dios lo va a sanar. Pero tenemos todo el odio y el rencor, todos los malos pensamientos contra otro. ¿De qué sirve esa oración justa? La confesión limpia el corazón, precisamente. La confesión es señal de arrepentimiento y también se convierte en una petición de perdón por parte del pecador. Y saben, mis amados hermanos, este tema de confesar nuestros pecados se ha visto tan mal en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay orgullo, primeramente. No deseamos vernos menos o humildes o inferiores a los demás. No deseamos corroborar que de verdad nos hemos equivocado con el otro. Inclusive el otro capaz no sepa lo que usted piensa del otro, ¿no? Y aún así no estamos dispuestos a decirle: hermano, perdón, pensaba esto de su merced. Me hice todas estas malas ideas de su vida. Quiero pedirle perdón por esto. Cuando el pecador confiesa sus pecados, experimenta la liberación de su carga de pecado. Y muchas veces los pecados en los hombres no son avanzados, no son quitados, no son procesados, no son eliminados a causa de muchos otros mayores pecados para con nosotros. ¿A quién entonces deberíamos confesar nuestros pecados? Santiago dice: unos a otros. Y qué bueno es que la comunidad entienda que confesar las rencillas y malestares, el daño y la molestia puede traer una tremenda liberación. ¿Saben? Yo sé que no es fácil. Pastor, ¿cómo así que le voy a abrir mi corazón y mis pecados a otras personas? Mis conflictos con otras personas. Las personas que hacen esto mueren solas, con todos sus afanes. Se alejan de la congregación cada vez más. Tienen menos confianza en confiar en el hermano que supuestamente va a estar por la eternidad con él. Esto es dañino para la iglesia de Cristo. Hay pecados que incluso afectan a toda la congregación, o que simplemente son tan visibles que es mejor confesarse públicamente, como un acto de disciplina, sujeción y confianza en el cuerpo de Cristo. Alguna vez escuché un ejemplo visible de esto. Una chica entró en fornicación en una iglesia y era obvio de que había un resultado después de la fornicación, y fue un embarazo. ¿Qué pasaría si esta chica se ocultara de la iglesia? ¿Sería edificada? ¿Qué pasaría si corre y no vuelve? ¿Sería consolada y ayudada? ¿Qué pasaría si esta chica se queda, pero solamente espera que crezca su pancita y todos miran lentamente cómo va creciendo esa pancita? Se darán comentarios. Pero qué es bueno, y me pareció increíble en este caso, de que esta chica se paró enfrente de la congregación y dijo: hermanos, fallé
fallé a mi membresía, fallé a lo que Dios me mandó, corrompí mi cuerpo y necesito su ayuda para ser santificado una vez más. ¿Qué podría hacer el cuerpo de Cristo en esa instancia? Orar, ayudar, estar presente, ser padrinos, ser todo lo que necesita esa mujer para crecer. Y el hombre y la mujer que quiera ir en contra de eso debe ser echado de esa iglesia, debe ser desechado. Cualquier comentario pecaminoso en contra de esa mujer debe ser visto de la peor manera, porque eso no es el cuerpo de Cristo. Qué bueno es confesar nuestro pecado porque confiamos en nuestra iglesia. Y si a usted le duele confiar en su iglesia, mi hermano, empieza a mirar definitivamente usted cómo quiere comprometerse con la palabra de Dios en este texto. Porque usted no se compromete con la iglesia, se compromete con la palabra de Dios y su consuelo nunca va a llegar. Cuando usted pase esa situación, nunca podrá ser consolado. Nunca. Vivirá solo. ¿Quién más puede pedir por nuestra necesidad y falla? Sino un grupo de pecadores que han fallado también, que entienden la necesidad de la santificación. ¿Quién más? Y es cierto, esta es la historia de muchas iglesias cristianas, donde se usa a merced los problemas del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para hacer política, para dañar a otros, para hacer chismes, pero sabemos que no es el caso en nuestra congregación, viendo todo lo que hemos estado viendo en Santiago. Pero también hay pecados que deben ser privados, que no necesitan ser dados a conocer. Eso quiere decir de que no es que estemos hablando de nuestro pecado a todos. Hay pecados sexuales, hay pecados en donde ciertamente hemos fallado a nuestras familias y que necesitan ser dados a conocer a nadie más que a las personas directamente involucradas, o en discreción expresados a los ancianos para buscar ayuda, acompañamiento y guía espiritual. Así que después de confesar, ¿qué viene, mis amados? Confesar, orar. Así que después de confesar, viene orar. La belleza de la comunión cristiana se manifiesta en la práctica de la oración continua en medio de la reunión. ¿Y saben, mis amados, cómo nos gusta correrle a la oración? ¿Por qué somos tan pocos hermanos orando entre semana cuando hay tantas peticiones? A veces nos toca de a 3, ¿no? De a 3 peticiones. Y saben, nosotros conocemos las aflicciones de muchos hermanos, pero no nos interesamos en lo más mínimo por venir a reunirnos a pedir por ellos. Es más, ni siquiera nos interesamos por escribir por el grupo de WhatsApp y decir: pastor, yo sé esta necesidad. Y uno se entera mucho después de esa necesidad en el hermano. Orar por los pecados, por las fallas, por la restauración, por la sanidad de otros es un mandamiento para toda la iglesia de Cristo. Por empatía, oramos por el ofensor y por el ofendido, por el que sufre. Y todo esto nace de un amor único e inigualable que Dios transmite por medio de su pueblo. Y mis amados hermanos, muchas veces no pasa acá. Los tiempos de oración no existen en la vida de los creyentes. No existen como comunidad. Es cierto que hay trabajo, es cierto que podemos venir cansados, pero es la manera como nosotros demostramos el amor por los otros. La pregunta es: ¿usted últimamente ha demostrado el amor para con los hermanos de la iglesia? Están los tiempos de sábado, están los tiempos de miércoles, mis amados. Y los domingos normalmente no podemos hacerlo de la misma forma. Los creyentes encuentran una fuerza espiritual en la oración. ¿Usted cómo fortalece su vida y la vida de su hermano? Porque si usted se encuentra profundamente consolado por la ayuda de la oración de manera individual,
¿por qué no piensa que su hermano puede ser también fortalecido en esa oración? No hay como sentir el amor del Señor de una forma visible y audible por medio de los demás creyentes de la comunidad. El pecado perdonado, el orar por el bienestar espiritual del hermano en la fe, encomendarlos al Señor, y así precisamente dando énfasis en el texto sobre la oración y la fe, la iglesia es escuchada, no es ignorada por el Señor. Hablábamos ayer en el ayuno, ¿no, mis hermanos? Y decíamos, el Señor está acá en este lugar escuchándonos. ¿Ignoramos la presencia o despreciamos la presencia de Dios en su pueblo? Porque no solo hemos recibido sanidad, sino perdón, salvación, cantidad de bendiciones. ¿Por qué no orar por eso para otros? Y qué increíble es ver el perdón como una cura, que es como concluye esto. Como algo que libera nuestras cargas. Qué dulce es saber que el amor verdadero solo puede ser experimentado cuando la congregación abraza al caído y al arrepentido. Cuando los creyentes confiesan mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros, hay un proceso profundo y hermoso de curación. ¿No les ha pasado eso con sus familias? Perdón, mi hermano. Perdón, papá. Perdón, mamá. Pasar la página es un proceso hermoso, donde nos acompañamos y nos ayudamos a crecer. Los matrimonios mismos pueden hablar de eso. El perdonar y perdonar y perdonar y prevalecer, confesando todo lo malo que hemos hecho. Amados, los justos que oran correctamente de todas estas maneras sabrán que su oración puede mucho más de lo que puedan imaginar. Nos ha alegrado los tiempos de oración entre semana. Oramos por agradecimiento, por sanidad y por peticiones resueltas. Los hermanos que asisten lo saben. Y seguimos esperando todavía las respuestas de sanidad. Y seguimos esperando también la respuesta a las peticiones, pero sabemos que Dios nos escucha. Y nos consuela saber eso. Porque sabemos de que nuestra oración puede mucho. Yo le invito, mi amado hermano, hágase parte de eso. Porque usted está ignorando una etapa cristiana que debe vivir. Versículo 17 y 18 nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acá Santiago escoge a Elías como un digno representante de alguien que conoce qué es ser consolado por el poder libertador de nuestro Dios. Elías era tremendamente estimado por aquellos cristianos y los judíos de ese tiempo. Así que Santiago dice: en todo es semejante a ustedes. Es un ser humano común, Elías. Tuvo temores, tuvo depresión, tuvo limitaciones físicas, pero él participó del poder de la oración. Durante cierto tiempo el profeta oró fervientemente y obtuvo resultado de su oración. Dios escuchó la oración de su siervo y dio por finalizado un tiempo de sequía. Muchos piensan que Elías dijo que empieza a llover. Mis amados hermanos, probablemente Elías estaba orando muchos años antes de eso. Tal vez 1, tal vez 2, tal vez muchos meses. Él no solamente dijo: Señor, que llueva, y empezó a llover. Cuando se dice fervorosamente es algo que se mantiene y se mantiene. Cuando hablamos del fuego es algo que se mantiene, no es algo que... El punto no es que podamos ordenar cómo llueve y cuándo. Cuándo viene la sanidad y cuándo viene el perdón y cuándo viene la restauración. El punto es que aún siendo tan ordinarios en nuestra naturaleza, siendo tan limitados y finitos,
descansemos en lo único que puede hacer las cosas, no negándonos un lugar que como hijos adoptados hemos recibido, pedir y recibir. Nunca negamos eso como iglesia, podemos pedir y recibir. Esa es nuestra consolación, pedir y recibir, confiar en que el Señor va a responder a nuestras plegarias cuando lo crea debido, pero confiamos y descansamos. Esto era lo que hizo Elías, esto era lo que hacían los ancianos, esto era lo que invitaba a Santiago. Descansen en el consuelo de la oración como cuerpo de Cristo. Los últimos 2 versos nos dicen: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y si ven cómo Santiago nunca quita del medio la comunidad, todo el tiempo nos está hablando del beneficio de la oración y la consolación en la comunidad. Y estos 2 últimos versos, Santiago enfatiza la responsabilidad comunitaria de los cristianos que tienen los unos para con los otros. No solamente deberían confesar sus pecados y pedir por la sanidad, no solamente deberían orar los unos por los otros juntos, también los cristianos deberían ejercer un cuidado espiritual mutuo, discipularse los unos a los otros. Muchas veces se piensa que esto es labor solamente de los ancianos de la iglesia, del pastor. Este cuidado es proveer de manera individual un acompañamiento personal y también un acompañamiento público por medio de la predicación, que es lo que hacen los ancianos de la iglesia. Amados, ¿estamos pendientes del hermano que se desvía? Yo le pregunto, mi amado hermano, ¿usted se ha preguntado por el hermano que hace mucho no ve? ¿Usted ha orado por él? ¿Ha escuchado sus peticiones? ¿Usted ha venido ante los ancianos y nos ha dicho: pastor, ¿dónde vive este hermano? Deseo ir a visitarlo. Pastor, ¿este hermano estará enfermo? ¿Necesitará ayuda? Pastor, este hermano está desanimado en la fe, se siente solo. Al menos hacérnoslo llegar. ¿Ustedes acaso, mis amados hermanos, consideran a todos esos hermanos que de pronto han dejado de venir porque se sienten solos en la congregación? Nadie los saluda, nadie los ve. Sepan que están faltando a la consolación que parte de ustedes. ¿Será que el hermano no vino a la iglesia porque se siente mal o porque no quiere venir? Porque tal vez su fe ha tambaleado. ¿Ustedes lo saben, mis amados? ¿Tienen idea de alguno en este momento? Les invito a que hagan esa pregunta a sí mismos. ¿Ustedes saben de un hermano y lo animan y están pendientes de él? Santiago nos llama a los creyentes a disciplinarnos y discipularnos y a cuidarnos los unos a los otros. No solo de los que confiesan su pecado acá y que están hablando y pendientes y hacen parte de nosotros, sino también a los inconstantes. A los que vienen cada 2 meses, a los que vienen cada mes, a los que vienen cada 15 días. Pueda que suene una carga, ¿no? Pero es que esto no trata de cargas, esto trata de amor. Y el amor se niega a sí mismo. El que ama no lo siente como una carga, lo siente como un deseo y anhelo. Amados, como primero, no se pongan en el lugar de necesidad. Huyan del lugar de necesidad. Es que yo me siento solo, es que siento que no están pendientes de mí. Espero a que los demás me llamen, a que me digan si asistí, a que me saluden, a que me propongan venir a la iglesia. No sean de esos, mis amados. Porque estos, los que son dependientes, que les llamen para que asistan, para que vean cómo está su fe, son los débiles en la fe. Y por eso debemos tener amor.
Pero qué malo es que tengan que tener amor por mí y yo no poder darlo. Como que estoy en el lado contrario, como si quisiera ser siempre un niño, en vez de crecer como un adulto, que es lo que nos llama la fe. Amados, si usted hace parte de la iglesia de Cristo y se cree maduro en la fe, ¿por qué no se interesa por los demás? ¿Por qué no ora y trae esas peticiones un día miércoles, un día sábado? Porque si sabe de alguien que está pasando un momento de dificultad, solamente se lo guarda a sí mismo o solamente lo comenta, pero no hace nada al respecto. ¿Dónde está el consuelo? Porque si se dan cuenta, el título es Consolados en la oración. Y yo creo que más de uno decía, voy a ser consolado. Yo lo pensé. Pero es que también trata de consolar a otros por medio de la oración, por medio del cuidado mutuo. No es solo un deber del pastor, del anciano, del diácono. No es un deber de mi hermano Marcos, no es un deber de mi hermano Marlon, no es un deber de los hombres presentes. Es un deber de todos, absolutamente todos. Usted y yo debemos estar presentes y dispuestos y atentos a aquellos creyentes que parecen débiles. Pero qué mal que no sepamos ni siquiera el nombre de otros en la congregación. Imagínense si hacemos el experimento, ¿no? Hermano, dígame el nombre de esta hermana. Hermana, dígame el nombre de ese hermano. Hermano, necesito que ore por este hermano. Y empieza a pensar caras. Y empieza a pensar si es el que se sienta aquí o el que se sienta allá. Pero nunca lo he saludado, nunca me he preocupado lo más mínimo por él, ni por sus hijos, ni por su familia. ¿Con qué amor veo a la iglesia de Cristo en la oración? Porque es que para orar por alguien tengo que conocerlo. A veces nos toca orar como a ciegas y uno espera que el Señor ore en esa persona, pero a veces sin ni en el nombre inclusive. Pero no hay nada como orar con propiedad por los hermanos de la fe. No hay nada como permitirme consolar al que no está presente. ¿Cuál será mi recompensa? El saber que se ha mantenido la fe, nos dice ese texto. Sepa que el que haga volver al pecador de su horror, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis amados hermanos, si con nuestros hijos nosotros no queremos que vayan a un barranco y pierdan su vida, ¿por qué no lo pensamos con otros? Porque es que no entendemos que cuando nosotros fortalecemos a alguien inconstante, estamos proveyendo fundamento, estamos proveyendo un camino seguro, un camino recto, estamos previniendo de que él peque. El Señor nos está usando de la manera más santa posible en su consolación. Amados, ojalá Dios nos llevara a preguntarnos por el hermano que falta. Pero es como si no importara muchas veces en la iglesia. Yo les confieso, me desanimo en sobremanera por ver una iglesia que termina un culto y se va y no le importa ni siquiera saludarse con nadie. No le importa conocer a nadie o al menos hacerse presente para los demás. Porque digo, ¿qué tipo de iglesia estoy pastoreando? ¿Qué tipo de iglesia estoy uniendo? ¿Qué tipo de comunión estoy trayendo al cuerpo de Cristo? Si no me interesa lo más mínimo saber si está o no está. ¿Acaso está el amor de Dios en este lugar? ¿Es el punto? ¿Acaso Dios está consolando de verdad las almas del cuerpo de Cristo? ¿O solo somos un edificio? ¿O solo somos una institución visible? ¿Acaso si alguien nuevo en
necesita consolación la tendrá. ¿Acaso si alguien nuevo entra por esa puerta yo me preocuparé por él? Que lo haga consolidación, que lo haga líder. ¿Qué clase de amor por las almas es esa? Porque todas las almas están acá presentes y muchas veces no se ve el amor por las almas. ¿Es de verdad un rebaño de ovejas? ¿O solamente ovejas que visitan cada 8 días un corral y van a ser parte de otro corral? La iniciativa del amor, mis amados hermanos, es personal. El pastor nunca podrá unir a esta iglesia como si fuera cada uno de ustedes. El pastor no podrá consolar todo el cuerpo de Cristo. El pastor no podrá visitar a todos en igual manera, ni dedicarle tiempo a todos en igual manera. Sepan, mis hermanos, que el pastor no es la iglesia, ni la comunión del cuerpo, ni la consolación del cuerpo. La iglesia se consuela de forma corporativa, no aislada. La importancia de congregarse es esta: el estar pendientes los unos por los otros. Qué increíble preocupación que puede llegar hasta salvar un alma. Así que, mis amados, vamos a ponernos en pie.